No, esas cosas no pueden salir al aire. Bienvenido, nuestro profesor predilecto, el profesor González. ¿Cómo está, profesor? Bien, pero Hassan, ¿usted cómo está? Hasta aquí vamos bien. Dijo el Pablo Portelón. Dijo el pavo, sí, exactamente. Mire que ha estado muy frío por estos días, por lo tanto hay que abrigarse. No, andamos con abrigo, con impermeable, con... El fresco anda a la vuelta de la esquina, así que cuídese del fresco, señora. ¿Pero por qué trata así al señor Calas si ya no viene? No, yo prefería... Yo te defendía, Jorge. Yo te defiendo, Jorge. En todo caso, sí, no, aquí lo defendemos, por si acaso. Pero tú traías un tema hoy día. No veníamos a apelar a los frescos. No, hoy día no. Es un día fresco nomás, pero no tanto como... Pero a propósito de fríos. Sí, de fríos inviernos. De inviernos fríos. Hoy día quiero hablar... Estuve viendo un documental y cuestiones y dije, es un buen tema que no lo hemos tocado, que es la historia de la dinastía Romanov en Rusia. Una historia súper trágica, ¿qué querés que te diga? Terrible. Y todos, cual más, cual menos... No quedó ni uno. Eso es al final. Claro. Pero durante el transcurso del reinado de la dinastía Romanov fueron... más de 300 años que reinaron en ¿cómo se llama? En el Imperio Ruso, y prácticamente todos los miembros de la dinastía tuvieron unas vidas súper tristes, muy trágicas, mucho golpe de estado entre ellos mismos, y todo. Bueno. ¿Y no se habrían echado alguna maldición ahí? Hablan algunos de la maldición de los Romanov. Dicen que algunos ahí más trabajado que el muñeco de Jorge ese que... Claro, con alfileres y todo. Pero no lo menciones, no lo peles si no está presente para defenderse. Jamás, no sea así. No, yo lo defiendo. Siempre, a los amigos se los defiende siempre. Sí. No, mira, bueno, vámonos al origen de la dinastía. ¿Por qué llegan los Romanov al poder? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Llegaron con malas artes? Dicen, pues ellos llegaron en 1613. Lo que pasa es que, a ver, el último gran zar de la dinastía Rurik, o en la dinastía del Rus, que llaman también algunos, digamos la dinastía original en Rusia, es Iván IV el Terrible. ¿Por qué? Qué terrible. Sí. Ahora, ojo, el apelativo terrible no se refiere a que fuera malo, efectivamente sí era malo. De hecho, mató a un hijo a garrotazos. Pero esos son detalles que son debilidades de carácter. El apelativo terrible, ¿por qué se le llama terrible? Es por lo severo que era y por... lo bravo que era en combate. Yo pensé que era por las pataletas que hacía. No. Era lo dejaban sin postre. Claro, sí. Pero no. Es por, ¿cómo se llama? Por la bravura que manifestaba siempre en combate. Mire, él muere en 1594. A lo mejor está mal escrito y era el temible. Claro, puede ser. Busquémosle la... Usted, de ese alfabeto cirílico raro que tiene. Claro, se traspuso una letrita por ahí. Cuando muere Iván, lo tiene que suceder su hijo Fedor, o Teodoro, primero, que tenía problemas mentales, duró menos que un Candy en el gobierno. Y al final el que maneja los hilos es un personaje bien conocido, la literatura ha hablado harto de él, que es Boris Godunov. Boris Godunov, que era el cuñado de Fedor. Un boyardo. Siempre los cuñados. Sí, no seas así con tu cuñado. Son peligrosos estos, sí. No seas así con tus cuñados, José Mendoza. Porque te pueden estar escuchando. Y después te la van a cobrar en el retamo. Además. Boris Godunov es un boyardo. ¿Quiénes son los boyardos? Eso le preguntaría. Excelente pregunta, José Mendoza. Los boyardos eran los nobles en Rusia. La nobleza, y hablaban de los boyardos. Era un noble ruso bien poderoso y se hace aún más poderoso. De hecho, fue tanto que cuando muere Fedor en 1598, Boris se autoproclamó zar. Y estuvo hasta su muerte en 1605 como zar. Y ahí se produce lo que llaman el gran interregno en Rusia, entre 1605 y 1613. Apareció el falso Demetrio, que era un cabro polaco que decía que era Demetrio, que era el otro hijo de Iván el Terrible, que había muerto asesinado niño, y que en realidad no lo habían matado, sino que se había alcanzado a escapar y lo habían hecho pasar por muerto para sacarlo de la línea sucesoria. Está como para escribir una ópera. Sí. Te escribió. Mire por eso. El falso Demetrio. Entre medio los suecos también dijeron ahí, los Vasa,
de Suecia, la casa reinante, dijeron no, porque por los parentescos de acá, que la bisabuela de no sé quién podía, entonces tengo derecho al trono ruso. También se metieron ahí y andaban entre primos y todo eso. Claro, y entonces los suecos trataron de meter un rey, los polacos trataron de meter un zar, etcétera. Hasta que de repente ya lo mismo no les dicen, paremos el mambo. Está bueno. Y acá hay que nombrar a alguien de los nuestros. Ya, hay que cortar y ahí surge Alexis Romanov. Hagamos una primaria, dijo el otro. Perdón, me equivoqué. Miguel Romanov. Mijail Romanov. Ya él lo nombran zar y asume como Miguel I. El reinado de Miguel en el fondo estabiliza, ordena, arregla el paño. Muy bien. Pero resulta que andando el tiempo, el siglo XVII, a pesar de las guerras constantes en las que se han enfrentado los rusos con los polacos, que en ese tiempo era un país muy poderoso, la República de las Dos Naciones, Polonia y Lituania, el problema se produce cuando muere Teodoro II. ¿Quién es Teodoro II? Nieto de Miguel. Ya. Para irnos enchufando. Claro. ¿Por qué el problema? Porque él tuvo 2 esposas y tuvo 2 primogénitos por consiguiente. Eso nunca es buena idea. Por un lado, Iván, quien reina como Iván V, y Pedro, que reina como Pedro I, que es el futuro Pedro Grande. ¿Cuál es el problema? Que acá empiezan que quién gobierna, que quién no gobierna, porque los dos eran menores de edad. Y en el caso de Iván, más encima, tenía retrasos cognitivos, por lo tanto, era más complejo todavía que asumir el puesto. Entonces no deciden nada mejor. Una hermana de ellos, la princesa Sofía, dice que reinen los dos y yo asumo como regente. Mire. Y con el apoyo de los regimientos de Streltsy, que eran una especie de unidad elite, que, como la guardia, digamos, de palacio, si se quiere. Ya. Los regimientos de Moscú dicen, sí, tiene toda la razón, nosotros no se preocupe, cita Sofía, nosotros la apoyamos. Y efectivamente Sofía entra como regente, y en ese intertanto se muere Iván. Uy. No, murió de muerte natural, a diferencia del común de los Romanov. Y resulta que Pedro, ya un poquito más grandecito, dice, bueno, me toca gobernar a mí. Y, sí, pues, oye, Sofi. Y Sofi devuelve el mando y la Sofi dice, huichipirichi, olvídate. Olvídate, ya probé las mieles del poder. Así como Sofía ya tenía apoyo de los regimientos de los Streltsy, Pedro tiene el apoyo de los cosacos, que son unidades de caballería, casi todos tártaros, del sur de lo que hoy día es Rusia, Ucrania, toda esa zona. Y los cosacos apoyan, y los boyardos también, porque le tenían bronca a la Sofía. Y derrocan a la Sofía, la meten presa en un convento. Hay un cuadro famoso de Sofía Alexeyevna que está, que la usan harto en meme, que sale así como enojada con el ceño fruncido en un cuadro y dicen, tu mamá cuando llega a las 4 de la mañana le colocan... No creo que le haya gustado mucho. Claro. Y aquí asume Pedro. Pedro, a ver, Rusia siempre ha sido un país más asiático que europeo, por tradiciones, costumbres, gerencias, etcétera. Pero Pedro era un enamorado de la cultura europea y de hecho Pedro hace un viaje a Europa Occidental. Estamos empezando la época de la Ilustración. Recorre Holanda, recorre Francia, el Sacro Imperio, Inglaterra, etcétera. Hace un periplo bien grande, estudiando, analizando. Porque Pedro dice, Rusia tiene que ser la potencia de Europa Oriental. No sacamos nada con los dominios asiáticos, pero no, el tema está acá en Europa, porque acá están los centros de poder del mundo. Por lo tanto, Rusia es un país gigante que tiene el potencial para transformarse en potencia. Y fuera de estudiar él y aprender, contrata una cachada de ingenieros navales, arquitectos, ingenieros militares, etcétera, intelectuales, y se los lleva a Rusia. Y viene la occidentalización de Rusia. Por ejemplo, dentro de las medidas más impopulares en su momento, pero que después se aceptaron, estuvo afeitarse las barbas. Era muy propio de los rusos un signo de virilidad la barba, y en los boyardos con mayor razón. Mientras más larga la barba, más poderoso era. Y que con el frío que hacía también. Y Pedro dice, no, aquí se afeitan. Se me afeitan todo. Lleva las modas europeas de usar el calzón corto, de los trajes con... vuelos, chorreras, encaje y cosas por el estilo. Y eso genera obviamente resquemores. Pero Pedro era súper salomónico para sus cuestiones y empieza a ejecutar boyardos nomás, empieza a el que no quiere, chao. Ya sabe. Sí. En ese tiempo todavía no existía la guillotina, pero el hacha del verdugo hacía chas nomás. Con algo nos arreglamos. Claro. Y Pedro además tiene un sueño.
que es tener su propia capital europea. Porque la capital era Moscú, pero Moscú era en el fondo una aldea gigante nomás. Claro. Casas de madera, una que otra construcción de piedra, y ahí viene el gran proyecto de Pedro, que es la construcción de una nueva capital que es San Petersburgo, o sea, la ciudad de San Pedro. Un poquito otro referente, pero bueno, claro. Ya que estamos. Y realmente inventa, así como en los años 60 acá en América, inventaron Brasilia para establecer la capital administrativa, él inventa San Petersburgo. Claro. Con construcciones europeas, ojo, a orillas del río Neva y saliendo al mar Báltico. Eso también tiene una razón de Estado para instalarlo ahí, porque precisamente, y por eso hablaba de los ingenieros navales que contrata, él quiere crear 2 flotas que se enseñoreen, una en el mar Báltico y la otra en el mar Negro. Obviamente que todo este tipo de cuestiones generan resquemores a los vecinos. Bueno, un poquito, ¿no? Y se agarró a Coscacho durante la famosa Guerra del Norte, durante 21 años, con los suecos. Y mientras tanto un montón de guerras con los otomanos, con los turcos en el sur. Pero sobre todo esta guerra con los suecos es muy decidora porque, a ver, el ejército sueco, que lo comandaba su rey, Carlos XII, era considerado así como una de las máquinas de guerra más efectivas del mundo. Y Pedro, aplicando la misma estrategia que han aplicado los rusos hasta el día de hoy, de la masa, ¿para qué vamos a poner tropas especializadas? Mandemos millones de personas a pelear, total. Por peso vamos a inclinar la balanza. Así tipo chino. Sí. Claro, como Stalin cuando mandaba los millones y millones que ponían en Stalingrado, lo mismo. O sea, y efectivamente le gana la guerra a Carlos. Mire. Y a la vez gana la guerra contra los otomanos, que ya vienen empezando el Imperio Otomano su declive, que colapsa después de la Primera Guerra Mundial, y establece Pedro, por eso es conocido como Pedro el Grande, el Imperio Ruso. ¿Cuál es el problema? Pedro tenía un heredero, también se casó 2 veces. El heredero original, su primogénito, era Alexis Petrovich Romanov. Y Alexis se había enamorado del amante, se quería casar con la amante. Pedro lo mandó a freír mono al África, que tenía que casarse con una princesa de sangre real. Cuento corto, que Alexis se rebela y trata de hacerle un golpe de estado a Pedro. Mira, lo que se hubiera evitado, sí. ¿Y qué pasó? Que Pedro, igual le van al terrible, mandó a azotar a su hijo con un nut, que era una especie de como los cordeles esos que usaban para ahorcar, con nudos y cuestiones, y fue tanta la paleadura que le dieron al pobre Alexis que se murió. Por lo tanto, Pedro quedó sin heredero. Se le pasó la mano. Y el resto de la descendencia de Pedro eran mujeres. Entonces vino el tema, ¿qué hacemos? Bueno, Pedro en el lecho de muerte, en 1725, muy enfermo, no alcanzó a decir quién era su heredero. Literalmente fue como, y le dejo el reino a, y se murió. Como el chiste ese del señor Soto. Como el chiste del señor Soto, justamente. Entonces la segunda señora, Catalina, que era una sierva, era una sirvienta, que se enamoró Pedro de ella y la transformó en su amante, y después se casaron. Una love story bien bonita. Eso sí, lo podríamos tocar un día con más profundidad, porque tiene harto detalle en la historia de Pedro y Catalina. Catalina, con el apoyo de los regimientos de la Guardia. Claro, sí, ellos siempre los regimientos, el Proverische y el... Son tan tiernos ellos. Ekateritskoye, creo que son 2 regimientos principalmente que están asentados en Moscú y San Petersburgo. Se proclama zarina. Es la primera zarina de la historia. Toma tu Catalina. Y Catalina gobierna durante 2 añitos nomás porque se murió. ¿Y por qué le pasó? No, enfermedad, no hubo intervención de tercero. Ya. Pero resulta que asume un nieto de Pedro, hijo de una de sus hijas, que es Pedro II. Pero Pedro era un poco disoluto. Pedrito, sí. Medio muy dado a la juerga, a la jarana, a las libaciones extraordinarias, orgías y cosas por el estilo. O sea, lo pasaba bien el hombre. Lo pasaba chancho, lo pasó tan chancho que se desgastó su cuerpo juvenil y adolescente, y a los 3 años Pedro se había muerto. Dicen las malas lenguas que murió de un aneurisma en pleno acto. Pero un problema actitudinal son temas de rumores, ¿no? Bueno, pero murió en su ley, dice, claro. ¿no? Ahora, el problema era que Pedro no tuvo descendientes. ¿Otra vez? ¿Y quién asume?
Y aparece una hija del primer matrimonio de Pedro el Grande, que es, es una sobrina de Pedro. Una sobrina. Una sobrina de Pedro que es Ana Ivanova. Hija de Iván V, este hermano que había muerto joven, pero que había alcanzado a tener ascendencia. Uh-huh. Y Ana dice, yo asumo como zarina. Mira. En 1730. El gobierno de Ana... La cosa seguía en familia. Siempre ya quedaba en familia. En 1730 asume Ana, gobierna unos 10 años y se muere Ana. Y en 1740 aparece la posibilidad de que reine un niño, que sería Iván VI, hijo de Ana Leopoldovna y de... o sea, de la No, Ana Leopoldovna, no de la Ana Ivanova. Otra. Sí, que en realidad Ana Leopoldovna es una princesa alemana. Ojo, mira, porque acá empiezan a aparecer muchas princesas alemanas. De hecho, si lo pensamos así objetivamente, los Romanov después ¿ya? No son Romanov. No. Son medios Alemanov. Sí, son más Alemanov que Romanov. Y por otro lado aparece la otra hija de Pedro el Grande, que es Isabel Petrovna. Uh-huh. Y al igual como lo habían hecho sus antecesores, Isabel, con el apoyo de un par de regimientos, se toma el poder y mete preso a este Iván VI y a su madre, que había asumido como regente, que es Ana Leopoldovna. Mira. Iván VI tuvo un fin bastante triste, pero vamos a avanzar después, vamos a hablar del fin de Iván VI, cuando entremos a uno de los personajes principales de toda esta historia que estoy contando. Y asume la Isabel. La Isabel Petrovna gobierna casi más de 20 años. Empieza a haber un proceso, una especie de ilustración rusa. De hecho, Isabel es muy amiga con Voltaire y lo invita a pasar tiempo en la corte rusa. Es muy amiga, media liberal en algunos aspectos si se quiere, pero seguía siendo una autócrata rusa. O sea, todo con el pueblo, pero sin el pueblo. Claro. ¿Ya? Yo de aquí los interpreto a todos, no te preocupes. Exacto. De hecho, vienen varias legislaciones en la época de Isabel Petrovna sobre el tema de la servidumbre, porque en Rusia hasta el siglo XX existieron los siervos de la gleba, tal como existían en la Edad Media en los feudos. Mira. Ya, la servidumbre era, o eras de clase alta o eras un pobre patipelado. No tenías una clase media emergente, ni media media, ni media al peo, nada, no había. Aspiracional, dijo el otro. Claro. Pero resulta que la Isabel, a pesar de que tuvo montoneras de amantes, ya no tuvo descendencia. Isabel primera. Isabel Petrovna. Isabel Petrovna la caliente. No, la Clemente. Dice. Sí. Ya está. También, sí. Precisamente esto de la Clemente tiene que ver con esto de... Tenía mucha clemencia. Sí, era una clementina. Muy bien. Precisamente por todas estas legislaciones en pos de la ciudadanía, si mal no me acuerdo, creo que hasta en el gobierno de Isabel durante un periodo se abole la pena de muerte. Mire. Estamos hablando del pleno siglo XVIII. ¿Tan temprano? Sí. Pero Isabel no tiene hijos. Pero tiene un sobrino regalón. Nunca falta. Que también es alemán. Dice. Que se llama Pedro. Sobrino regalón. Y este sobrino regalón es el heredero. Pero Pedro, que alcanza a reinar algunos meses como Pedro III, no, ¿cómo es que se llama? No. O sea, meses, no le dio ni para un año. No. Lo que pasa es que Pedro no tenía mayor interés en gobernar. De hecho, tampoco tenía interés en las artes amatorias. Lo que le interesaba era jugar con soldaditos de plomo. Y era feliz jugando con soldaditos de plomo. Pero ya era viejón, pailón grande ya, y seguía jugando con soldaditos de plomo. Bueno, yo conozco algunos. No, está claro, bien, sí, está bien, pero descuidó todas las labores de gobierno. Pero Pedro lo casaron, la misma Isabel, le eligió una esposa, que también es una princesa alemana, que se llama Sofía de Anhalt-Zerbst. Sofía, bastante inteligente, bastante ambiciosa, dicho sea de paso. Esta es la mía, dijo. Dijo, ahora es cuando, porque más encima Pedro no respondía maritalmente con ella. Por lo tanto, la pobre Sofía tenía que irse a consolar con bastantes generales que aparecieron ahí entre medio. Grigori Orlov, Grigori Potemkin. Ajá. Por eso el acorazado Potemkin. Por eso era el acorazado, claro. Bueno, por Grigori Potemkin, que fue un gran general ruso. Y otros más. Estanislao Poniatowski. ¿Quién no pasó por ahí? Dicen que hasta Francisco de Miranda Oiga. pasó por la cama de Sofía, que después se cambia su nombre a Catalina. Catalina II de Rusia, la famosa Catalina la Grande. Esa era la que dejó la Grande. Ahí está.
Y efectivamente, como Catalina, como dijimos, se aprovecha el pánico y dice, este es mi momento, y con los mismos regimientos de toda la vida, en Rusia era muy propio esto de los golpes de Estado, se toma el poder. Mitch. Se toma el poder tranquilamente, mete preso al marido, el marido dice, ya está bien, a mí déjenme jugando con los soldaditos de Romo, yo soy feliz, mándenme a vivir con mi amante, que era la Natalia Lopuchina, si mal no me acuerdo, y déjenos ser felices. Mire. Pero igual era complicado que Pedro estuviera ahí dando vueltas por cualquier cosa, así que de repente aparece Pedro muerto. Ups, se murió. Sí, dicen las malas lenguas que fueron los Orlov, los amantes de los hermanos, y el amante de Catalina, quienes lo habrían matado, y de hecho... yo creo que se intoxicó con el plomo de los soldaditos. Claro, puede ser. Lo que pasa es que dicen que cuando le hicieron el funeral a Pedro, iba con bufanda. Ah, sí, no, es que hacía mucho frío. Claro, para que no se resfriara, el cuerpo iba con una bufanda en el cuerpo. Claro, sí, porque usted sabe. Claro, el invierno ruso, tú sabes. El invierno importante. Bueno, Catalina asume el mando, yo diría junto con Pedro el Grande, por eso el apelativo son los principales zares en cuanto a la modernización de Rusia y en cuanto a la labor de gobierno. Y Catalina tiene un hijo, comillas, con Pedro, que en realidad no se parece mucho a Pedro Romanov. No, pero ella sí. Pablo. ¿Ya? Pablo Petrovich, pero que en realidad, al parecer, la misma Catalina odiaba a Pablo, ¿ya? Por lo encontraba poquita cosa, y fue tanto que cuando Pablo se casa y tiene hijos, ¿ya? Catalina se los salta y nombra heredero al hijo mayor de Pablo, que se llama Alejandro. Y resulta que Pablo siempre tiene pugnas con su mamá, y como la mamá era media liberal, Pablo se hace ultraconservador, muy cercano a la iglesia ortodoxa, y a los patriarcas de la iglesia, y resulta que empieza de alguna u otra manera a conspirar para poder llegar él al trono y bypasearse el testamento de Catalina. En el intertanto de todo esto, por ahí por 1773, apareció un gallo, un cosaco de apellido Pugachev, Grigori Pugachev, que dijo, yo soy Pedro III. A mí no me mataron, yo me escapé. Como me escapé, hicieron figurar que me había muerto para que pasara piola, y yo, con el apoyo de los cosacos, vengo a reclamar el reino. Vengo a reclamar el imperio. Con decisión el hombre. Y con tropas. Mira. Los cosacos le creen a Pugachev y dicen, sí, él es Pedro III, y él es el Romanov, y él tiene que reinar, vamos contigo. Mira. Y a morir con Pedro. Claro. Vamos, sigue la telenovela. Y ¿qué pasó? Que los pobres cosacos fueron derrotados y el pobre Pugachev terminó ejecutado. Me imagino, eso es peligroso. Así que si Pedro no había muerto cuando se supone que murió, ahora igual sí. Murió 2 años después. Ahora sí murió. Catalina muere en 1796. Con bastante edad, santamente en su cama, sí, pero aparece Pablo, esconde el testamento y dice, bueno, yo soy el hijo de ella, claro, aunque ella siempre diga que yo no soy un Romanov, que yo no soy el hijo de su marido, pero yo soy hijo de ella. Claro, por lo tanto, me corresponde a mí reinar. Y todas estas medidas liberales que había implementado Catalina, Pablo las echa para atrás. Para atrás. Como te digo, era ultraconservador, vuelve la servidumbre, vuelve el servicio militar obligatorio, etcétera. Una serie de medidas que Catalina había eliminado. La pena de muerte entre ellas. Y eso obviamente genera resquemores entre gran parte de la oficialidad y los nobles rusos que se habían impregnado durante el reinado de Catalina con las ideas de la ilustración. Que hartos años estuvo reinando Catalina también. Sí, pues tuvo casi 35 años en el poder. Entonces, como que eso deja huella, digamos. Esos reinados largos. Exacto. Y además de que el hijo de Pablo, Alejandro, el nieto de Catalina, fuera de que había sido criado por Catalina en estas ideas de la ilustración, había sido criado también y educado por un militar y político suizo, el coronel Frédéric de la Harpe, que era jacobino, o sea, fue parte de la revolución y fue el organizador de la República Suiza, después de la República Helvética, cuando el periodo de la Revolución Francesa. O sea, el cabro venía impregnado de las ideas liberales. Y entre que tampoco se llevaba bien con el papá, porque el papá le tenía bronca, porque era regalón de la abuela, entonces dicen que Alejandro nunca supo de esta conspiración contra Pablo.
Pero fue como Claudio, estaba escondido detrás de la cortina, claro. Y le avisaron, oye, claro. Porque estos oficiales, incluso entre ellos hubo unos oficiales españoles que vivían en Rusia, que estaban trabajando al servicio del imperio, asesinan a Pablo en su cama, lo ahorcan con el cordón de las cortinas de la cama. Mira. En 1801. Otra bufanda. Y le dicen, otra bufanda más. Y le dicen a Alejandro, guachito, venga nomás a gobernar. Alejandro I es el zar con el que tiene gran relación Napoleón Bonaparte. De hecho, eran bien amigos con Napoleón, al contrario de todo el resto de los gobernantes europeos, de las casas reinantes antiguas. Alejandro ve con buenos ojos a Napoleón porque dice, este guachito va a conquistar Occidente, me va a dejar a mí conquistar Oriente. Claro. Y de hecho hay varias entrevistas de los dos emperadores, e incluso en algún momento Napoleón, cuando se separa de la Josefina, se va a casar con Ana Pavlovna, que es hermana de Alejandro, hija de Pablo I. Hasta que Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, le muestra a Napoleón un cuadro en pelota de la María Luisa de Habsburgo. Ya. Y dice, no, esta guachita está más buena. Y se casa con María Luisa de Habsburgo, rompe el compromiso con los rusos. Y eso genera, cherchez la femme siempre, eso genera la guerra entre Rusia y Francia. Siempre con problemas la situación ahí. Y ahí es donde se produce la famosa invasión de Napoleón a Rusia, que acaba trágicamente con la pérdida prácticamente de todo el ejército. Se calcula que salieron cerca de 600.000 hombres de distintas nacionalidades, el ejército que entra en Rusia, y a París llegaron 35.000. Mira. Casi todos muertos por el frío, los ataques de los cosacos, los ataques de los lobos, etcétera, el hambre. No es buena idea entrar a Rusia en general invierno. Sí. En general invierno. Y más encima que Alejandro, con su mariscal de campo, que era Kutuzov, deciden establecer la famosa estrategia de la tierra quemada. O sea, ellos se iban retirando y donde se retiraban, quemaban todo, para no dejarle nada a los franceses. Entre ellos, Moscú. Moscú fue quemada completamente, cubriendo la retirada a los rusos y para evitar de que los franceses tuvieran siquiera una base de abastecimiento ahí en territorio ruso. Cae Napoleón, Alejandro es uno de los grandes triunfadores, en el Congreso de Viena chiche. De hecho, Alejandro expande el imperio ruso no solo con territorios en Asia, sino también en Europa. Parte de Polonia, parte de Rumanía, distintos territorios que le son arrebatados a los franceses. Rusia se los apropia en el Congreso de Viena en 1815. Y hasta ahí todo bien. Integra, olvidando todo su pasado liberal, la famosa Santa Alianza con Prusia y con Austria, que se pretendían restaurar todas las monarquías absolutistas en ¿cómo se llama? En Europa. De hecho, ellos le ofrecen apoyo a España para que recupere el imperio americano. Y ahí es donde se produce la famosa doctrina Monroe, cuando el presidente de Estados Unidos, James Monroe, dice América para los americanos, que todavía hasta el día de hoy no sabemos exactamente a qué se refería. ¿A qué se refería por América? ¿Y a qué se refería por americano? Yo creo que a ellos, pero bueno. Americanos a ellos, América es continente, en el fondo. Claro, era como, bueno. Claro. Pero eso ya entra en lucurar. Sí, no, pueden empezar a aparecer las balizas azules allá afuera, sí. un bicilazo acá en la radio. El asunto es que el 1 de diciembre de 1825 muere Alejandro. Supuestamente se enfermó rápidamente y falleció. Pero surgió un rumor de que Alejandro no había muerto. De que Alejandro había decidido renunciar y dedicarse a la vida monástica. Bueno, cuando se produce la profanación de las tumbas de los zares durante la Revolución Rusa en 1917, al abrir la tumba, que se supone que era la tumba de Alejandro, el ataúd estaba lleno de tierra. Y al parecer Alejandro había muerto en 1864, no me acuerdo ahora el nombre que toma como monje. Ya. Pero se había dedicado a monje ortodoxo. Mira. Y vivió, vio pasar la vida ahí. Sí, como monje. ¿Cuál es el problema? Que cuando muere, comillas, Alejandro, el heredero natural era su hermano, porque tampoco tuvo hijos, Alejandro. Tuvo muchas amantes, pero no hijos. El heredero natural era su hermano, el que seguía, que era Constantino, que estaba como gobernador en Polonia. Pero Constantino se había casado años antes con una noble polaca. Matrimonio morganático, y obviamente Constantino renuncia a sus derechos, pero esto no lo sabía nadie.
Y él renunció a sus derechos hereditarios al trono para poder casarse con esta mujer de la que estaba profundamente enamorado. Constantino también era un hombre de ideas muy liberales. Ojo. Lo que hace el amor. Sí. Que es como Eduardo VIII Sí, en Inglaterra, el discurso claro. del rey y todas esas cosas. Muy bien. Pero esto se supo ahí. Y los liberales en Rusia, muchos de ellos militares, dicen, no, Constantino es el rey, porque tiene que asumir él, para que no asumiera el tercer hermano, que era Nicolás. Nicolás, que es un hermano con hartos años de diferencia con Alejandro y Constantino, que es criado por su padre, total y absolutamente ultraconservador. Entonces dicen, no, vamos a volver a lo que pasó con Pablo, no puede asumir Nicolás, tiene que asumir Constantino. Era tanta la ignorancia que incluso se produce la revolución decembrista, el movimiento en diciembre de 1825, para tomarse el poder, proclamar Zar a Constantino y empezar a ejercer un gobierno liberal por parte de varios intelectuales y militares. Y los soldados llamaban a pelear por Constantino y su señora la Constitución. Porque pensaban que Constitución era el nombre de esta noble polaca con la que se había casado Constantino. Ya, entonces, que en el fondo querían matar a Constantino y a su señora la Constitución. Muy bien. Cuento corto que esta revolución fracasa por una serie de problemas. Fue muy mal hecha, muy mal organizada. A varios se le acocharon los miados a mitad de camino. Mira. Entonces, el día de los que hubo, quedaron ahí como la Operación Valquiria. Los que tenían que actuar, no actuaron. Y obviamente Constantino, todavía estaba en Polonia, dijo, a mí que me registren, yo no tengo absolutamente nada que ver, está el documento, yo tengo una copia y están las copias guardadas en distintos puntos donde yo renuncio a el trono. A mí déjeme aquí gobernador de Polonia con mi señora, todos felices, tranquilitos, así que Nico, gobierna tú nomás. Nicolás tranquilamente. Y Nicolás asume el poder y efectivamente se transforma otra vez en un autócrata muy autoritario, vuelve a derogar las leyes liberales del hermano de Alejandro, y Nicolás habría pasado la historia tranquilamente si no hubiera sido porque tuvo varios encontrones con los turcos, sobre todo al final de su reinado, en la década de 1850, y esto desemboca en que Inglaterra y Francia dicen, no podemos dejar morir a los turcos porque si cae el Imperio Otomano, los rusos van a tener acceso directo al Mediterráneo, fuera del acceso que ya tienen en el Báltico. Y estalla la famosa guerra de Crimea. Y la verdad, la guerra de Crimea es una de las guerras más inútiles de la historia, militarmente hablando. De hecho, la guerra nunca debió haber ocurrido porque el ultimátum que le pusieron a los rusos era que tenía que devolver un par de provincias a los otomanos. Y los rusos habían dicho que no, pero en algún momento los austriacos empezaron a concentrar también tropas y ahí los rusos dijeron, ¿sabes qué? No estamos para agarrarnos a coscachos, cedemos las provincias. Pero cuando ceden estas provincias de vuelta al Imperio Otomano, ya venían en viaje los ejércitos expedicionarios francés e inglés y desembarcan en la península de Crimea. ¿Y ahí no hallaron con quién pelear? No, todo lo contrario. No. Venían entusiasmados. Llegaron entusiasmados y bueno, hay que enfrentarlo. Bueno, ya vamos. Como dijo, yo ya venía enganchado en cuarto. Sí, así que... pues no, ya. Y estalla la guerra, una guerra que, a ver, tiene cosas positivas que rescatarle, sí. Primero, la famosa carga de la Brigada Ligera, que en realidad no es positiva en sí, pero ha creado óperas. Nos dejó una música bella, muy bella. De Franz von Suppé, el poema de Alfred Tennyson, La carga de los 600. ¿Ves tú? Pero que militarmente fue un acto total y absolutamente inútil. La delgada línea roja de la brigada Highlander, de Sir Colin Campbell, también, que fue, imagínate, la infantería para parar la caballería se formaba en cuadros, para disparar por todos los flancos. Pero cuando tú disparabas de un flanco, perdías otros 3 que dispararan. Colin Campbell tenía 500 hombres, se le venían 2000 jinetes encima y dijo, no, se forman en fila. Por eso es la delgada línea roja. A la antigua. Y empiezan a dispararle en 2 filitas y vamos, mientras uno dispara, otro recarga, frenaron la carga de caballería y derrotaron a los regimientos cosacos que lo estaban cargando. Mira. Pero como te digo, fuera de esos momentos heroicos, si se quiere, brillantes, la guerra valió callampa. Y lo otro que sí es el primer conflicto donde aparece la figura, ya que fue 12 de mayo y se conmemoró el Día de la Enfermería, es por el nacimiento de Florence Nightingale. En la primera guerra donde Florence Nightingale hace de enfermera para todos los ejércitos combatientes, la dama del farol, ella con un farolito en la noche iba de un campo de batalla, o sea, de un campo enemigo al otro para poder atender a todos los heridos que podía. Mira.
Después ella lo repite esto en la Guerra de Unificación Italiana, en la batalla de Solferino, en 1859. Y ahí es donde la sapea un caballero, un suizo que se llamaba Henri Dunant. Henri Dunant, desde ver a Florence Nightingale, le surge la idea de crear la Cruz Roja, que existe hasta el día de hoy. Pero como te digo, todavía no terminaba la guerra y Nicolás se murió. A mitad de la guerra. Entonces ahora no había un problema sucesorio, tenía a su heredero, que era Alejandro II. Pero Alejandro II, hijo de su tiempo, había ido también a Europa a estudiar, se había impregnado de las ideas liberales, a diferencia de su padre, y vuelve total y absolutamente liberal. Otra vez. Y Alejandro II establece, abole definitivamente la servidumbre, abole la esclavitud por deuda, abole la pena de muerte, etcétera. Pero a pesar de eso, en este periodo también viene el surgimiento de los grupos anarquistas. Y en Rusia, el anarquismo prende mucho, sobre todo con Mikhail Bakunin y Piotr Prokopkin. Mira. Y también, por otro lado, paralelo al anarquismo, nace el movimiento nihilista. El nihilismo, que es como antitodo. Ya. Y obviamente para ellos, por muy liberal que sea el zar, es un zar, sigue siendo el autócrata de toda la Rusia, hay que eliminarlo. Y le hicieron una cachada de atentados hasta 1881, que en el último atentado a Alejandro le tiran una bomba al carruaje, pero a él no le pasa nada, pero mueren varios de su guardaespaldas. Y cuando él se baja a verlos, le tiran una segunda bomba, le vuelan las piernas y se muere desangrado. En 1881. Y tiene que asumir su hijo, Alejandro III. Ojo, porque el nieto de Alejandro II, que se llama Nicolás, queda muy impactado con la muerte de su abuelo. Era nieto regalón, era nieto mayor, y además él estaba muy imbuido de las ideas liberales del abuelo. Por lo tanto, ver que a su abuelo, a pesar de ideas liberales, lo matan, genera un cambio radical en su forma de ver la vida. Pero eso vamos a llegar después. Porque primero tenemos el reinado de Alejandro III, que es el hijo de Alejandro II, padre de Nicolás, y que también, como buen conservador, vuelve otra vez. Iban pasando, como a medida que cambiaba el zar, cambiaban las políticas. Y vuelve otra vez a ser autócrata, pero ya estamos hablando de un gobierno absoluto a fines del siglo XIX, cuando ya incluso países europeos eran repúblicas. Entonces va quedando atrás. Y obviamente también viene el atraso que genera la no entrada de la revolución industrial en Rusia. Los rusos seguían apelando tenemos millones de personas, que millones de personas producen lo que necesitamos, ya, está bien. Se mueren de hambre, pero eso es problema de ellos, no es problema de nosotros. En fondo es así de radical. Muere enfermo por un tifus en 1896 y tiene que asumir su hijo Nicolás, el famoso Nicolás II. Como dije, Nicolás queda muy traumado con la muerte de su abuelo. Y Nicolás sigue siendo... Aquí no hubo cambio de signo. Pudo haberlo habido, porque Nicolás era un liberal en su formación, pero con la muerte del abuelo se tranca y queda enemigo de cualquier movimiento político que pueda haber. Y eso hace, por supuesto, que proliferen durante su reinado los movimientos socialistas, los movimientos comunistas después que evolucionan durante el periodo de la Unión Soviética. Y el famoso Nicolás es el involucrado en la Primera Guerra Mundial. Es el único país de los aliados que se rinde ante los imperios centrales. Pero no por Nicolás. Nicolás las quiso pelear hasta las últimas. Pero ¿quién estaba peleando? El pueblo. Y todos estos movimientos, los bolcheviques, los mencheviques, los cadetes, los socialistas democráticos, etcétera, Kerensky, Lenin, Stalin, Trotsky, todos estos nombres que después se vuelven famosos, dicen para el mambo, o sea, por tu guerra estamos muriendo nosotros. Y viene la famosa Revolución de Febrero, que derroca a Nicolás, establece la Primera República, con Kerensky y los socialdemócratas, y luego la Revolución de Octubre, que Lenin y los bolcheviques derrocan a los socialdemócratas y se establece al poco tiempo la Unión Soviética. Hay que hacer un alcance aquí porque nosotros hablamos de la Revolución de Febrero y de Octubre, pero en realidad ocurrieron en marzo y en noviembre. Porque los rusos estaban tan atrasados que incluso seguían usando el calendario juliano. No utilizaban el calendario gregoriano. Entonces, de acuerdo al calendario gregoriano, serían ¿cómo es que se llama? La Revolución de marzo y de noviembre. De hecho,
gran parte de las derrotas de los rusos en las guerras napoleónicas se debió a que no usaban el mismo calendario. Entonces, cuando se ponían de acuerdo, hay que actuar tal día, los rusos siempre llegaban 2 semanas después. No es buena idea. Sí. Póngase al Claro, día, por nadie favor. se le ocurrió ponerse de acuerdo para decir, oye, coordinémonos aquí, guachito. No, nada. Bueno, de más conocida la historia de cómo termina la familia imperial, los Romanov, Nicolás, su esposa y sus hijos, todos. Hasta el gato. El zarevich Alexei, y surge también la famosa leyenda de Anastasia. Anastasia, claro, que era de hecho era la menor de todo, tenía como 4 años, pero supuestamente se había escapado. Otro más. Sí. Pero resulta que ya se comprobó, existe el registro de las osamentas que se han encontrado en Ekaterimburgo, que fue donde se produce el asesinato. Está el cadáver de Anastasia. Disney inventó una película bien bonita. Hubo una galla que se hizo pasar por Anastasia en la vida real, que después se descubrió que era esquizofrénica, y que se inventó toda esta historia. Bueno, pero pudo haberle resultado. Y de hecho le resultó un tiempo. Claro. Hubo varias personas, incluso unas tías Romanov, que habían alcanzado a apretar cachete, que dijeron, no, si esta sí se parece a la Anastasia, si tiene los rasgos y la cuestión. Pero estaban con catarata las Claro, esa tía que con suerte en una cuarta fuera el ojo. Claro. Pero después ya empezaron a hacer más análisis y cuestiones y se dieron cuenta que no era Anastasia. Y ahí termina la dinastía Romanov y hasta el día de hoy nunca más Rusia volvió a ser un imperio. Esa es la última familia imperial rusa. Como te ves, una historia con harta guerra, con harta sangre, con harta muerte, con harto complot. Bien triste la historia de los Romanov. Y ahora tenemos al zar Putinov ahí. Al zar Putinov, claro, pero dicen que él es hijo de Putin. Claro, sí, del caballero, del viejito Putin. Del claro. viejito Putin, sí. Hijo del viejito Putin, sí. Oiga, pero qué terrible, ¿eh? Ya, si hemos dado un repaso por el gobierno de las dinastías. Así la dinastía es, de los Romanov. Mire. Oiga, pero ¿cuántos años eran? Gobernaron en total 304 años, desde 1613 a 1917. Una cosita poca. Ahora, vuelvo a hacer el hincapié de que probablemente más de la mitad de los Romanov no eran Romanov. Porque si efectivamente Pablo no era hijo de Catalina, claro. Bueno, ya. Se perdió el apellido. Bueno, ojo, podemos analizar a los Borbones, porque la dinastía de los Borbones en Francia fue más breve de lo que se piensa. Porque dicen que Luis XIV no era hijo de Luis XIII. Bueno, es que en esos tiempos... Era hijo del cardenal Mazarino. En esos tiempos te pasaban gato por liebre como nada. Y de hecho hay un historiador que es muy bretón que hace un paralelo, o sea, se extrae de otro libro, un paralelo que hicieron en la época de las condiciones morfológicas de Luis XIII, que tenía todas las características de un Borbón, y las de Luis XIV, que es muy parecido al cardenal Mazarino. Lo voy a traer la próxima semana para leerlo, porque vale la pena leer este cuadro comparativo. Súper. Muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, pues, mi querido Gracias Hassan. A nuestro profesor Alejandro González, que nos ha traído este viaje por la historia. Muchas gracias. La próxima semana seguiremos con otro viaje. Exactamente. Chao, nos vemos.